Hola, hola, bienvenida a la maternidad, no es color de rosa y hoy vamos a estar hablando sobre neurodiversidad con Laura Cebrea, guapísima, bienvenida a la maternidad, no es color de rosa, un gusto tenerte aquí y bueno, quiero que hables abiertamente sobre este tema, tanto a nivel personal, vamos a estar hablando su experiencia personal como madre, esa crianza y ese apoyo que también se necesita en estos momentos y sobre todo vamos a hablar también qué es la neurodiversidad, vamos a hablar un poquito sobre esto y sobre algo súper importante que fue lo que me llamó muchísimo la atención, sobre tu proyecto educativo en esta área. Bienvenida, guapísima. Hola, buenos días. Gracias, Carol, por la invitación y esperemos que disfrutéis un montón de esta charla y que podamos aportar un poco de luz a todo el mundo. Seguro que sí, guapísima. Bueno, preséntate, di cómo te quieren conocer y bueno, si vas abordando temas, tranquila que aquí luego vamos a ir con las preguntitas que Genial. tengo muchas, ya sabes. Bueno, como bien ha dicho Carol, me llamo Laura, soy psicóloga sanitaria e integradora social. Además, soy mamá de dos princesas, una de 13 años y una de 6. La de 6 años está diagnosticada de autismo desde los 3 años. Y a todo eso soy emprendedora. Tengo un centro sanitario de psicología en Cataluña, en Gerona, y el cual se acabó creando inicialmente. Mi idea inicial empezó a los 17 años, a raíz de que mi hermano, uno de mis hermanos, el más pequeño, tuvo un accidente de tráfico y por desgracia estuvo en coma muchísimos años, y cuando despertó estuvimos mucho tiempo en una institución que se llama Goodman, que es de rehabilitación de accidentes, y yo pasé gran parte de esa etapa allí. Y ahí me di cuenta que a veces la vida no es tan bonita como nos enseñan, pero no porque aparezca, ¿no?, una piedra en el camino tenemos que hundirnos, pero sí permitirnos hundirnos de vez en cuando. Total. Entonces ahí, claro, yo pasé muchas horas ahí cuando hacía el relieve mi madre, mi padre, mis hermanos mayores. Entonces, claro, acabé, como yo soy una charlatana de base, me aburría porque mi hermano, claro, estaba en coma. Cuando despertó llevaba una tracotomía y no podía hablar bien. Ujú. Entonces yo buscaba gente con quien hablar. Entonces en aquel momento empecé, bueno, pues a relacionarme con los compañeros de habitación de mi hermano, a hablar con chicas que habían tenido accidentes de moto y estaban por ahí. Y bueno, como dice mi madre, siempre tuve una base un poco social, ¿no? Y pues gente que a veces no tenía visitas, pues los iba a buscar yo en la habitación y los paseaba. Bueno, estábamos por ahí. Y ahí empecé a ver que la maternidad puede ser bonita. Nos la pintan como una cosa maravillosa, es una cosa durilla, es preciosa, pero no es de color de rosa. Entonces, y ahí de cuenta me empecé a ver como familias muy rotas, pero que a pesar de estar rotas como pequeñas muñecas de cristal, seguían allí, pero seguían muy solas, ¿no? Hoy día había un apoyo del equipo médico y tal, pero seguían ahí. Y ahí empecé a decir que con la experiencia vital, porque nos encontrábamos, ¿no? Ahora hablar con la psicóloga, venga, explica toda la historia. Luego hablar con el fisio, vuelve a explicar toda la historia. Ahora habla con no sé qué, vuelve a explicar toda la historia. Empecé a tener, yo trabajaba, había estado con un centro con personas con diversidad funcional a nivel físico y mental, y me acuerdo de decirle un día a mi madre, yo quiero montar algo en el cual cuando Mm. una familia, un papá, una mamá, un hermano, un alguien entre por la puerta, nos expliquen la historia una vez y no tengan que ir a buscar a ningún lado más. Que si necesitan un logopeda lo tengan ahí, que si necesitan un psicólogo lo tengan ahí, que si necesitan un fisio lo tengan ahí. Entonces, bueno, llamé a una amiga, le expliqué la idea y también como es un poco así, tira para adelante como yo, me dijo, ah, vale, vengo un día. Lo estuvimos hablando y llamamos a otra que estaba estudiando publicidad y esa nos plasmó las ideas en como en una web así falsa, que digo yo, en un tríptico y tal. Y ahí dijimos, ¡guala! ¡Cómo mola! Y así empezó. En ningún momento planteamos si teníamos dinero para hacerlo, no hacerlo, Claro. tirar adelante. Entonces, bueno, nos hicimos emprendedoras y montamos un centro. Nos costó, claro, los primeros años no son fáciles. Y yo el tercer año de tener empresa me quedé embarazada. Tenía 23 años, me quedé embarazada de mi hija la mayor. Claro, y ahí venía otro reto, ¿no? 23 años Entiendo. embarazada, emprendedora, sin un sueldo fijo, ¿no? Yo lo que pasa es que por suerte, tanto mi familia como mi marido siempre, 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 siempre han estado ahí. No me han cuestionado nunca ninguna de mis locuras, ya sea por dinero, por tiempo, bueno, lo que sea, tanto Qué hermanos, bonito. padres y tal. Entonces, claro, supongo que eso me daba como mucha fuerza. Y Y ala, seguridad, total. sí, para adelante y yo tiré y tuve la primera hija y seguimos trabajando y a día de hoy hace casi 11 años que monté el centro. Estamos atendiendo alrededor de unas 300 familias.
somos 10 Mm, profesionales trabajando y hacemos asesoramientos a cuerpos de policías, escuelas, sanidad, bueno, diferentes cosas compaginando siempre con mis 2 hijas, mi marido que de vez en cuando dice: "Yo también estoy", y total. estudios, porque sí que una cosa yo tuve muy clara es que nunca dejaría de estudiar, Mm, ni nada me frenaría. Una cosa es que se demorara en el tiempo o estuviera más tiempo, pero creo que cuando trabajamos con personas y el mundo que estás, tenemos que estar al en día. constante información, totalmente. Pero bueno, esto también complica, ¿no? Porque mucha gente te cuestiona el, ostras, las horas de estudio se las quitas a tus hijas, las horas de estudio no sé qué, las horas... Y eso te hace sentir en ocasiones un poco mal. Pero bueno, yo creo que si uno tiene la meta clara, se organiza y se quita horas de sueño, todo llega, todo se puede conseguir. Totalmente. Mira, me encantó cómo empezaste hablando sobre eso de la maternidad no es color de rosa, porque realmente es así. Muchas veces queremos tapar muchos sentimientos que tenemos como madre, pero nosotras que, por lo menos tú de muy joven que viviste esto, yo desde muy joven que empecé a trabajar como enfermera, tú ahora que eres psicóloga y ves todo esto, dices, wow, es que la maternidad, hay algo aquí que todavía no nos cuentan, Mm, ¿no? Y realmente no es color de rosa, pero puede ser de muchísimos otros colores y total, por eso es que estamos aquí hablando de neurodiversidad, porque también totalmente. creo que hay que darle voz y darle colores a todo esto y me encanta de verdad. Tienes muchísima razón. Hay muchas cosas que tenemos entre comillas sacrificar, pero yo creo y seguro, Laura, tú estás de acuerdo conmigo que si de verdad nosotras estamos presentes como madre y estamos en esos momentos dándole calidad a nuestros hijos de nuestro tiempo, podemos invertirlo en estudio, irnos a conferencias. Yo soy como tú que viajo, hago conferencias, eventos y la verdad, aunque las otras personas lo cuestionen como dices, yo creo que nosotras nos quedamos tranquilas porque yo por lo menos me quedo súper tranquila porque sé que el tiempo que estoy con mis hijos es de calidad y seguro que tú también. Así que bueno, ya después lo que vamos es aportar, ¿no? Y yo siento que, que también nuestros hijos es bonito porque crecen con otra visión, ¿no? Y decir, hostia, Total. mamá me ama a mí, mira todo lo que da por mí, pero también es capaz y tiene la capacidad de dar amor a los demás, ¿no? A sus alumnos, a sus clientes. Y bueno, Sí. yo Mi digo hija la a ti. mayor Mi hija la mayor a veces lo dice, ¿no? Aparte veo muchas cosas reflejadas, ¿no? Veo que, claro, la tuve con, me quedé embarazada a 23, 24 nació, ¿no? Claro, ahora tiene 13 años, y realmente tenemos una relación muy bonita y por edad, ¿no? Estamos Claro. ahí, ahí. Y siempre me dice, jolines, mamá, qué envidia, ¿no? Porque trabajas, quieres a todo el mundo, estás ahí, estás por nosotras, trabajas Mm, mucho, pero cuando llegas siempre estás aquí, ¿no? Y entonces siempre le digo, no lo veas como que es un sacrificio, verlo que es una mm, forma de vida, no todo tiene que ser. Que es súper lícito no querer estar presente 24 horas, estar presente. Eso cada una creo que tiene que encontrar en su núcleo familiar lo total, que para ella es válido y lo que a ella le hace sentir bien. Porque a veces nos inculcan, ¿no? Que la maternidad tiene que ser, siempre estás ahí, tienes que criar a los niños. Aparte, yo les di pecho a las dos y yo me incorporé a ser autónoma, me incorporé muy rápido al trabajo y me claro. monté mi cuna en mi despacho. Yo Ujú, atendía entrevistas con la cuna o con la niña en la teta. claro. Yo en aquel momento tenía exámenes también y de irme a los exámenes con mi hija, exámenes de la universidad, tener a mi marido en la puerta, entrar, soltarle a la niña, entrar a hacer el examen y salir y volverme a enganchar a la teta. Y a mí ahí se me criticó un montón de, mírala cómo se prioriza ella antes que a la niña, ¿no? Y yo siempre decía que era un tema, no era prioridad, era un tema de necesidad también, de por qué tengo que Total, dejar de ser Laura al 100%, porque no lo hacemos a claro. pachas, ¿no? Soy 50 Total. por ciento mamá Laura y soy 50% Laura, porque yo como persona necesito estas cosas, ¿no? Claro, tienes tus misiones, tus Claro. ambiciones, tus objetivos, tus Y metas, ahí entra la sueños. capacidad de hacer, ¿no? Y romper un poco este estigma de la maternidad, pero eso nos saca de que, claro, yo he tenido días de decir, buah, son las 9 de la noche, aún no has llegado a casa, ¿no? Pero quizás sí que es verdad que una vez hablé con una diseñadora de nuestra zona, Celia Vela, ¿no? Que me acuerdo, gané un premio de emprendedoría y yo le decía, buah, Celia, para mí eres un referente, es el mundo de Mm, la moda, no tiene nada que ver, pero era un referente como mujer emprendedora, ¿no? claro. Ya, pero no sé cómo llevas tu salud mental a nivel de tiempo con los hijos, ¿no? Y me acordé toda la vida de esa mirada y esa cara y me dijo, Laura, no más es mejor, es Mm, el tiempo que tengas de buena calidad. Y ahí ese total. día aprendí
a entrar por la puerta de casa, dejar el móvil del trabajo y no cogerlo hasta el día siguiente o hasta que ellas dormían. Porque yo llegué a un punto que estaba en casa más horas, pero con el móvil o el ordenador. Entonces yo me daba cuenta que no estaba siendo mamá tampoco. Ni trabajaba bien ni estaba siendo mamá. Y Celia me acuerdo que me dijo esta frase porque ella, claro, viaja a París, a Londres, o sea, Mm, es diseñadora de moda, es muy reconocida. Y me dijo, Laura, cuando estás, estás, cuando no estás, no total, estás. Y total. ahí me cambió totalmente, radicalmente. No sé si es consciente que esa frase cambió mi vida de emprendedora, pero hubo un cambio total de, ¡wala! ¡Qué bien! Y así es, Qué bien, precioso. la Pues verdad. bueno, yo te admiro de verdad por todo eso que has hecho y seguir por tu sueño, porque es un sueño muy bonito que bueno, seguro en unos años esto va a tener, bueno, ya tiene su fruto y sus éxitos y Mm. seguro esto se va a expandir muchísimo más. Pero bueno, preciosa, ahora con todo esto que me estás hablando, sí me encantaría, dijiste que tu hija pequeña em, la diagnosticaron de autismo. ¿Cómo fue ese proceso personal, ¿no? Porque estás diciendo que eres emprendedora, tenías otra hija, también tienes tu pareja, tienes tu Sí, vida, ¿no? 50-50 y es sí. como, wow, ahora esto, ¿qué emociones experimentaste? ¿Qué fue lo que cambió tu Bueno, perspectiva también a nivel profesional? yo es un tema que he trabajado mucho con mi psicóloga, yo hago mucha terapia, ¿vale? Porque creo siempre que tienes que encontrar una persona con la que hablar, sea un psicólogo, una persona de yoga, un tal, da igual, una persona que te dé apoyo. Claro, yo me dedico al mundo del autismo desde, ya te digo, los 22, 23 años, ¿vale? Ahora cumpliré 39 y llevo muchos años. Cuando nació Uma es mi hija pequeña, era una de las cosas que, claro, de tanto ver niños y niñas cada día, piensas, wow, a ver cómo va a ir el embarazo. Y nos pilló en pandemia, Uma tenía un añito y poco en pandemia, y claro, pasaban muchas horas, evidentemente, y empecé a ver cosas, sintomatologías que me hacían pensar, ¿no? Que Uma podía estar dentro de un cuadro clínico de autismo. Mm, Pero ¿qué pasa? Cuando hablas con compañeros, lo primero que te dicen, Laura, no te obsesiones, tú te pasas claro, el día con niños con este perfil, puede ser que veas cosas por miedo, porque estás asustada. Y yo pensaba, no, no, miedo no, no, no era un miedo, era un tema de, si es, me tengo que poner a hacer cosas, es decir, ¿no? A estimular, a trabajar. Pero bueno, total. yo iba haciendo y yo me iba diciendo que me di cuenta con el tiempo que hice, ¿no? Pues empecé a grabarle vídeos, a hacer fotos, a registrar cosas que yo les pido a las familias que me llegan al centro, ¿no? Que me dicen, es que el niño hace tal, el niño siempre digo, grábame vídeos, porque a veces no ves las cosas, ¿no? Y cuando me di cuenta me había hecho un book de mi hija con cosas para ver esa parte, ¿no? Coincide que se acaba pandemia y tal, y hay un congreso internacional en Madrid, ¿vale? Sobre autismo. Y digo, ¡buah! Y tenía grandes profesionales y gente que de mi zona que son muy reconocidas y no conocían a mi hija aún, ¿no? Y les enseño vídeos y fotos, les digo, ostras, mira, tengo un caso en el centro, ¿qué tal? Yo sin decir, porque claro, siempre Claro, entra ese punto de, guau, ¿cómo se lo digo? Si es el caso, ¿no? total. Y le digo, mira, Berta, tal cual. Y me dice, mamá, Laura, con estas fotos es mucho de manual, ¿no ves? Hace estereotipias, ¿no? Y me empieza a decir la sintomatología TEA. Y yo, "Ujú". Y cuando acaba, le digo, Berta, es que es mi hija. Y le cambia la cara y me dice, ¡guau! Bueno, digo, no, 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 no cambies nada. O sea, sí, es eso. Vamos a ver y por favor, dame hora, la traigo, hacemos un buen diagnóstico y valoramos. Digo, porque necesito yo no quiero dejar de ser la mamá de Uma y pasar a ser la terapeuta de Uma. Me niego, es una cosa que tengo muy clara y es una cosa que yo toda la vida he dicho a los papás de mi centro, ¿no? De tenéis que Mm, ser papás por encima de todo. Una cosa no significa que tengamos que poner orden, rutina, tengáis que hacer cosas como terapeutas, pero el rol de papá no lo podemos dejar nunca. claro. No se hace, ¿no? Porque es lo que acaba agobiando y anulando, ¿no? Claro, esa noche yo estaba sola en Madrid, en el Congreso. Me acuerdo que me fui al hotel, me senté en la cama del hotel. Aparte es que me acuerdo del olor que hacía el hotel, ¿no? Cuando tienes Mm, estos impactos y estaba ahí sentada total. y decía, ya está Laura, ¿no? Ya lo tienes. Estos 2 años que llevas dando vueltas y que todo el mundo te lo niega y te han hecho creer que al igual te estás volviendo una paranoica del mundo, no es, no es así, No es ¿no? tanto. Y esa noche no dormí, pero no dormí no por miedo. También es verdad que yo tengo una visión del autismo muy amplia. No me quedo con esa visión que nos han hecho creer en redes Mm, de que todo es tan bonito o todo es tan malo del autismo, ¿no? Yo tengo desde
el niño que habla, que está haciendo, que en 3 años ya te está sumando y restando, al que está en la universidad haciendo 3 carreras a la vez y al que tiene más necesidades educativas, ya sea que va con plafones de comunicación, que, ¿no? Que hay más asistencia con las habilidades de autonomía. Entonces pensé, vamos a ello, ¿vale? Entonces Uma no empezó a hablar hasta los 4 años y medio, pero a la que empezó, uf, luego no callaba, ¿no? Pero claro, el reto que vino a mi casa, yo la aceptación del autismo y mi hija mayor siempre me decía, mamá, la Uma hace cosas como tus niños. Ya. Siempre me lo dijo, porque es una niña, Guau. es muy pura, ¿no? Que digo yo, tiene mucha visión. Mm, Y el reto vino a hablar con abuelos, a hablar con su padre, digamos, ¿no? Porque yo le había ido insinuando, pero hasta que total. no lo tuviera claro no quería como alertar lebras. Y ahí empezó todo. Tú estás segura, no le veo, no se nota, no es como los niños que atiendes, ¿sí? Yo la veo Mm, diferente, ya crecerá, es inmadura, es no sé qué, ¿no? Todo ese tipo de claro. frases y cosas que dices, uff. Y es verdad que el autismo en femenino cuesta más a veces de diagnosticar si no es muy claro, porque hacen mucha camuflaje, hacen lo que se llama el masking, porque aprenden a ser como alguien. Y en este caso tú ves a mi hija pequeña y todo el mundo le dice, "Ah, es que es como una fotocopia tuya". Es que es literal, es una fotocopia mía en todo, en cómo se mueve, en cómo habla, en qué hace, porque eso es muy típico del autismo femenino, en nenas que son funcionales. Entonces, bueno, se mezclaron sensaciones de, uff, ya está, ya tengo nombre, al, Mm, uff, no quiero perder la maternidad con Uma, no quiero volverme, ¿sabes? Porque también, ¿dónde está la línea roja en mí? claro. Como terapeuta, como mamá. Y hay veces la pierdo, ¿eh? Hay veces que me doy cuenta que no, incluso muchas cosas las quiero comentar desde el autismo y a veces esto es una rabieta pura y dura, es una niña de 6 años que se está enfadando, no es una crisis sensorial, ¿sabes? Y ahí a veces me he autocuestionado muchas veces lo que hago y dejo de hacer. Pero bueno, en casa se ha trabajado muy bien, mi familia también muy bien, los abuelos, con sus cosillas, evidentemente, pero bien, Claro. la verdad que muy bien. Qué bien, qué bien. Vaya historia, de verdad me fascina y también cómo le has dado la vuelta a todo y sobre todo desde esta parte de tu experiencia, ¿no? Profesional, pero también de mamá, ¿no? Y decir, oye, tengo que buscar el equilibrio que muchas veces es lo que cuesta, porque o te vas a una o te vas a otra y ahí es cuando nos Sí, podemos derrumbar un sí. poco, ¿no? Ahora Sí. mira, ¿cómo explicarías desde tu experiencia, tanto como mamá y como psicóloga, el concepto de neurodiversidad a estas personas que todavía no están familiarizadas con él? Mira, todo empieza un poco con lo mismo que hemos dicho al principio de la maternidad, ¿no? Es como todos tenemos que ser iguales. No, tú eres Mm, Carol, yo soy Laura, Uma es Uma, tú eres morena, yo soy Apachas, Uma es rubia, ¿sabes qué te quiero decir? total, Cada persona es un mundo. Por ejemplo, el tema del autismo, siempre se habla de que el autismo es como un abanico, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el autismo es todo esto y tú puedes ser autista por esto y esto, por esto y esto y esto o por todo, ¿no? Entonces, la neurodiversidad, como dices, diversidad, es nuestra cabeza funciona diferente con muchas cosas. No hay dos personas iguales en el mundo. ¿Que se parecen? Sí. Iguales, no. La neurodiversidad es un desarrollo de cada persona, es una forma de ser, unas características. Muchas veces mm, hay personas que están dentro de algún diagnóstico, sea el que sea, que acaban cogiendo herramientas de supervivencia, técnicas. Piensa que cada uno percibimos al mundo diferente, sensorialmente, vitalmente, total, emocionalmente. Entonces, a las personas, ¿no? Que a veces conoces personas que son súper agrias, dices, madre mía, es que carácter que tiene, ¿no? Pues que si sabes su historia de vida, igual dices, no, es que lo que es una coraza de defensa porque le han hecho tanto daño que ahora lo que hace es se protege, ¿no? Pues la neurodiversidad es un poco eso, es con el cuerpo cada uno y con sus neuronas y sus capacidades y sus estímulos sensoriales es cómo puede supervivir a esta exigencia social y de mundo, ¿no? Porque quizá lo que hablábamos al principio también de que quizá yo para mí trabajar 12 horas es una normativa y ya es así y no me la cuestiono y otro vendrá afuera y me dirá, tía, ¿cómo te ocurre trabajar 12 horas? ¿No? claro. Entonces, pues la neurodiversidad es una persona es como es y se adapta y tira con sus necesidades. Tendemos mucho
sea si hay diagnóstico o no, o crisis o lo que sea, que nos tenemos que adaptar a un rol que nos han hecho creer que la vida es, ¿no? Mm, Entonces ¿eres una persona autista que no habla? Pues tienes que hacer amigos. Ya, pues que es autista, quizá no quiere hacer amigos y no los total. necesita. Vayamos a entender que hay cosas que no todo el mundo necesita. Y que yo no salga a cenar quizá cada día para hacer relaciones sociales no es malo, no significa que sea una rancia. Entonces la neurodiversidad la comparo siempre, ¿no? Salvando distancias, pero es un poco yo soy como soy, tengo unas necesidades y para yo ser feliz, ser autónomo dentro de las capacidades de cada uno, ¿eh? Y poder estar es, tengo unas características y cómo me adapto a la sociedad, pero dejemos siempre de ver que ellos son los diferentes. Quizás somos nosotros. Mm, ¿No? Quizá somos nosotros, porque yo siempre he dicho a veces que los que se llaman neurotípicos, ¿vale? Que es una palabra que a mí me parece muy fuerte, que estemos segregando tanto a la total, gente, ¿no? Porque para mí es una total. persona con diagnóstico o sin, punto, no hay más, ¿no? Los que no tenemos diagnóstico o no sabemos que lo tenemos, porque esta es otra cosa, que a veces si nos pusiéramos todos, yo qué sé, Sí, pienso, sí, total. ¿por qué él se tiene que adaptar a mí y no yo a él? ¿A qué? Correcto. ¿A qué si tú vas a una persona en silla de ruedas y hay un escalón, no le das, sube y te quedarás ahí? Hasta que no subas no nos vamos, ¿no? ¿Por qué lo hacemos con los que no hablan? Hasta que no me pidas bien, no tal. Hasta que no toleres el ruido, no me voy. Mm, Con una persona en silla de ruedas, para nada en este mundo se nos plantea la idea de que suba escalones. Es que claro. lo vemos aberrante. ¿Por qué con todas esas Justamente, patologías lo hacemos? claro, justamente Laura tenía una pregunta aquí que siempre me lo he preguntado y bueno, yo trato desde mis redes sociales ir poniendo mi granito de arena, pero bueno, tú que vas a muchos eventos y estás empapada en todo esto, desde tu punto de vista, ¿cómo podemos construir o empezar a construir una sociedad más inclusiva para estas personas con neurodiversidad? Hay un punto que el saber es poder, ¿no? Es el conocer, pero para mí la base es la empatía, está claro, Mm, y la otra es dejar de verlo todo desde nuestro punto de vista. Siempre buscamos las adaptaciones desde Laura, desde Carol, desde Sara, desde fulanito, desde Pepito, ¿me entendéis? total. Es como, ¿por qué no me pongo un día en su piel? Porque no intento vivir un día como ellos. Hay un vídeo muy bueno dentro del National Autistic, ¿vale? Que hicieron cómo una mamá va con un niño al centro comercial y cómo una rutina como es ir al centro comercial se puede volver la cosa más intensa y dura que puede vivir un niño. Y acaba, ¿no? Acaba el vídeo diciendo, es en inglés, dice, no soy maleducado, soy autista. ¿No? Porque ¿cuántos no vamos a una discoteca que vamos por placer y sales de la discoteca y dices, uff, qué descanso los oídos, porque ya te estás empezando a chispar, porque entre que te hablan aquí chillando la música, no sé qué, pero tú sales y apagas ese ruido. Mm, Muchos de ellos no pueden salir no y hacer puede. este uff. Entonces, Claro. por un momento, imagínate, ya no te digo una vida, pero imagínate vivir una semana dentro de una discoteca en la cual tienes que ir a clase, tienes que comer, tienes que dormir, tienes que ducharte y tienes que cumplir normas. Yo no me Mm, imagino estar dando clase en una discoteca. La tensión con la que tengo que vivir. Entonces, ¿por qué no nos planteamos eso y dejamos de verlo como de, ala, cómo la lía cada vez que sale al parque? Ala, es que cómo le cuesta hacer amigos. claro, es que yo siento Entonces, yo que creo que es muy importante ver esta necesidad total. de posicionamiento. Sí, yo siento que hay que seguir dándole voz muchísimo a estos temas, sobre todo en la parte de la educación, ¿no? Que dentro de los colegios se integre más esto, ¿no? Y que se pueda ver esta diversidad, ¿no? Esta diferencia y que la acepten. Sobre todo eso, aceptación sin juzgar, sin decir, mira, se portó mal, hizo esto, lo otro. No, es así y tenemos que sostenerlo. Porque yo creo que en ese momento, Laura, lo único que tenemos que hacer nosotros es sostenerlo como padre, como terapeuta, también cuando están con ustedes y como Claro. profesores. Y tenemos que querer aprender cómo hacerlo, ¿no? Porque a veces también desde el no saber, sin querer, tomamos acciones que son más contradictorias que buenas, ¿no? Yo, por Total. ejemplo, es una cosa que he vivido mucho con mi hija la mayor, que cuando vienen amiguitas a dormir a casa, claro, Uma a veces colapsa
de Claro, niñas y Uma alguna vez ha liado alguna situación que pienso, ay, madre mía, como adolescente la otra, ¿cómo lo estará viviendo, no? Por suerte, Naya, a día de hoy, nunca se sabe, no hay un rechazo, ¿sabes? No se avergüenza, al contrario, ¿no? claro. Y la escucho hablar con sus amigas y les dice, Escuma es así y esto ha pasado por esto, por esto, por esto, por esto. Si dejamos de chillar tanto, Uma se va a calmar, chicas. Y Claro. pienso, es que es tan fácil Wow. como esto, no tiene más Sostener. complicación. Total. Claro, y cuando lo escucho a Naya, que es la mayor, pienso, tantas vueltas que le doy yo a veces para explicar las cosas, y es que es muy simple, ya Es está, que no total. tiene más, ¿sabes? Y pienso, qué bien, y yo aprendo mucho de Naya, ella se ha criado en mi centro, porque claro, cuando ella nació, que yo ya estaba montando el centro, y ella, Claro. Naya, a día de hoy, sí que ve las diferencias con niños con diversidad, ¿no? Mm, A nivel de patologías, pero siempre me dice, y de pequeña me acuerdo una frase que tenía 5 años que me dijo, mamá, ¿y tus niños no van al cole? Y le digo, sí, pero van a un cole de educación especial y tal. Le explico todo el argumento y se me queda mirando y me dice, ya, pero ¿por qué no van a mi cole? Y le vuelvo a explicar, mm, no, Naya, ¿por qué tal? Me dice, pero es que son niños. Y claro. pensé, es que es así, es que no tienen más. Pero sí que es verdad que a veces adaptarles entornos escolares les ayuda mucho, sobre todo para la ansiedad, el Mm, malestar, las lesiones, ¿no? Entonces, pero todo eso lo digo en reflexión a, dejemos de intentar cuestionar, buscar, mm, argumentar tanto, vull dir, hagámoslo fácil. Eso ha pasado por eso, ya claro. está, punto, no tiene más. Totalmente. Ay, preciosa, me está encantando de verdad esta entrevista y todo lo que hemos compartido. Y bueno, nos estuviste hablando al principio sobre tu proyecto de educación que tienes, tu centro en Girona. Y bueno, me encantará que ahora al finalizar vayas a compartir todo, dónde está todo ello. Pero antes, si se nos ha olvidado hablar algo y dices, Carol, antes de finalizar, creo que no le hemos dado voz a esto, es el momento. Y si no, guapísima. Para ir finalizando, me encantaría que desde tu experiencia como madre profesional y sobre todo como emprendedora en el ámbito de la neurodiversidad, ¿qué mensaje te gustaría compartir con estas familias que están empezando este camino y que no es de color de rosa? Una es que todo lo que hagan va a estar bien, no van a estar haciendo menos ni más. O sea, como padre y madre siempre se acciona bien, ¿vale? Porque yo tengo muchos papás con un sentimiento de culpa espectacular de si lo hubiera visto antes, si hubiera empezado antes. Ya, Claro, pero si eres padre y madre, no eres médico, no eres psicólogo, no eres profe, no pasa nada. Lo estás haciendo genial porque estás aquí. Estás a punto de total. empezar un camino. Entonces, como base, yo siempre lo digo y llevo años, y ya antes de ser mamá lo decía, no es culpa de nadie, es una realidad y lo estás haciendo de coña. Lo estás haciendo de coña. Y lo que has hecho hasta ahora estaba muy bien hecho. Y ahora lo estás haciendo aún mejor porque quieres mejorarlo. Por lo tanto, no lo estáis haciendo mal. Estáis trabajando muy duro, estáis dando todo el amor que podéis y lo que viene es difícil, pero es maravilloso hacerlo acompañado. Siempre pedir ayuda cuando sea fácil. Y no solo cuidarlos a ellos, sino nosotros como adultos. Yo he comentado que yo hago terapia desde hace años. Nos tenemos que cuidar. No digo que se tenga que ir al psicólogo si no te apetece, pero si te gusta el deporte, ves a hacer deporte. Si te Claro, gusta ir a tomarte un café y estar 20 minutos sola, ves a tomarte un café. Y si te gusta irte a pintar las uñas cada semana, te vas a pintar las uñas. Y si te gusta, yo qué sé, estar mirando a las nubes, miras las nubes. Pero haz aquello que te gusta y te ayuda, porque si tú estás bien, o estás mediantemente energética y energético los papás, vas a mm. estar por ellos. Si no, va a ser muy duro. Pues muchísimas gracias, preciosa, de verdad, por todos tus conocimientos y sobre todo por abrirte aquí en La Maternidad No es Color de Rosa, a hablar de tu experiencia, no nada más como profesional, que claro, eso se puede conseguir en cualquier sitio, en un libro, en internet, en todo, sino desde hablar desde Hay tu gente muy buena. vulnerabilidad. Claro, y hablar desde tu vulnerabilidad y tu sentir cómo ha sido esta experiencia y me encanta cómo has dado la vuelta a todo, ¿no? Cómo le has dado ese vuelto
wow, es que me parece increíble, de verdad, te admiro totalmente, estoy aquí escuchándote y digo, madre mía, qué capacidad de verdad de poder ver algo que a lo mejor puede ser un caos, verlo tan sencillo y darle muchísimo amor. Así que muchísimas gracias, guapa. Antes Muchísimas de gracias, irte, Carol. por favor, comparte tus redes sociales, donde te pueden encontrar y por favor, para ir a tu centro, yo seguro que pronto voy a ir, seguro en verano Bueno, estaré por allí además para aprovecho conocerlos. aprovecho para deciros que aparte de ser un centro de psicología, en breve abriremos una parte más laboral profesional, porque Qué el bien, autismo también crece. El autismo claro, no se queda de pequeños, el autismo crece, el autismo se queda de por vida. Entonces estamos a punto de abrir una cafetería en nuestra zona en Figueras, Girona, en Cataluña, en la pues cual bien. va a estar gestionada y van a estar trabajando personas con autismo para darle una oportunidad porque tiene unas capacidades espectaculares. Entonces os espero todos. Estamos en Figueras, mi centro se llama Tots i Som, ¿vale? Y estamos en Figueras, provincia de Gerona, en la frontera en Francia. Y nada, os espero a todos, dispuesta si podemos ayudar a gente, asesorar, informar, dar apoyo, aquí estamos. Y nada, os esperamos a todos. Muchísimas gracias, guapísima, y muchísimas gracias a los que nos están escuchando y nos vemos en el siguiente episodio. Igualmente. Chao, chao.